no tengo drama en que interrumpan. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que anden muy bien todos. Es un gusto estar acá. Realmente acepto las invitaciones que me hacen para hablar de derecho, porque creo que es muy importante, no solo por la opinión mía, que pueden estar o no de acuerdo, sino también porque muchos de los que están acá van a salir de acá pensando o intentando reflexionar sobre algunas ideas que voy a dejar. Yo no vengo a traer respuestas, sino a traerles que a ustedes que se hagan preguntas, ¿sí? A tratar de que ustedes se hagan preguntas. Eso es lo que me interesa de esta charla. No tengo problema en que me hagan las preguntas con el micrófono abierto. Sé que capaz les estoy desorganizando todo el evento a los organizadores. Yo no tengo drama en que lo hagan. Me gusta más que sea una ida y vuelta. Si hay alguna cosa que no se llegue a entender, con gusto la voy a responder. Ahí está doctora Dajarios también, le mando un saludo. La importancia de hablar del derecho. Ustedes saben que el tema con el que se me ha convocado es la ejecución de la pena. ¿Sí? El tema puntual es la prisión y la pandemia, una realidad sobrepoblada que duele y lastima. Este tema está basado en un trabajo que yo presenté en la Universidad de Buenos Aires en noviembre del año pasado, donde se generan algunas discusiones interesantes, pero fue muy bien valorado, por eso me gusta el traerlos acá, el traer este trabajo acá. Pero antes quisiera detenerme con esto de la importancia de hablar del derecho. Creo que todos los que estamos acá, muchos somos estudiantes muchos de los que están acá son estudiantes de abogacía o hemos terminado los estudios hace muy poco, y sabemos que el derecho en sí es un conjunto de normas que regulan la conducta humana para garantizar la armonía dentro de la sociedad. ¿Sí? Si este derecho que trata de regular la armonía no es acorde a la sociedad que tenemos hoy, entonces estamos en problemas. Es por eso que de estas discusiones o de las discusiones que se vayan dando entre clase y clase dentro de la facultad y fuera en algún café, son las que de manera posterior van a moldear el derecho. Las discusiones del derecho son las que la van moldeando. Como repetí, como dije, muchos de los que están hoy aquí no compartirán, quizá no compartan las mismas ideas que yo, pero está bueno debatirlas, eso es lo interesante. Y voy a arrancar por un tema que vi en las publicidades. Ustedes saben que el tema de la ejecución penal, de la ejecución de la pena, de la prisión, es un tema que da muchísimo que hablar, desde siempre, que despierta amores y odios. Es uno de los pocos institutos que generan tantas reacciones, ya sea para defender el cumplimiento de las garantías dentro de lo que es el sistema penitenciario o para que no. Sabemos que en la sociedad tenemos los dos polos que son totalmente opuestos. Vi ahí veo micrófonos abiertos, capaz, no porque los rete yo, sino porque capaz los retan los organizadores. Entonces, me lavo las manos desde ahí. Vi en una de las publicidades que se decían, y nunca se habla de las víctimas. Y me parece prudente arrancar por ahí. Porque muchas veces nos centramos en lo que es el privado de la libertad, pero capaz falta más debate en cuanto a lo que es la víctima. Pero se habla desde la víctima, desde la postura, no sé si decirlo vengativa, me animaría a decir, con respecto a la persona que ha cometido el ilícito. Se habla de la víctima como una persona que está llena de rencor y demás. Y sobre esto quiero hablar. Sobre esto es lo que quiero hablar hoy. Hubo hace poco, creo en el año 2017 o 2018, una reforma de la ley 24660, que es la ley marco, ¿sí?, que regula lo que es la ejecución penal. Supuestamente
alegaban en los argumentos que las personas que eran víctimas o los familiares de las víctimas querían una ley más dura, por eso esta reforma. Esta reforma es muchísimo más restrictiva de derechos que lo que era la 24660. Disculpa, Sí. Daniel, que te interrumpa. ¿De cuándo es la ley, la 24660 que dijiste, la reforma? La 24660 es un poco más antigua. La reforma, sí, la reforma que se hizo a nivel nacional Ok. es del año 2017-2018. Pero Muchas gracias. directamente ponen en Google reforma de la ley de ejecución penal y salta. A lo que quiero ir, esta reforma es muchísimo más restrictiva, ya sea con el tema de las salidas transitorias, por ejemplo. Es restrictiva de derechos en un nivel muy amplio, que a comparación de la 24660 le daba más de herramientas al juez de ejecución para que si la cárcel estaba sobrepoblada, bueno, en algunos podía disponer salidas transitorias, por ejemplo. Todas estas cosas las fue restringiendo cada vez más. Y por ende, le da muchísimo menos margen de trabajo al juez de ejecución. Como les dije anteriormente, los legisladores afirmaban de que se basaban en que las víctimas querían penas más duras, querían un proceso legal más duro, querían un cumplimiento efectivo de la condena más duro. ¿Qué dijeron las víctimas de la que hablaban en algunos posteos que lo he visto? Las víctimas lo que querían es, nosotros no queremos venganza con respecto a los privados de la libertad. No queremos una tortura o un tormento de estos que habrá Beccaria en su momento para con los privados de la libertad. Nosotros queremos justicia. Y el cumplimiento de la justicia, la obtención de justicia, es con todas las garantías constitucionales y con todas las garantías judiciales. Por supuesto, hoy estamos hablando de un sistema penitenciario que no cumple con su fin. Muchos de nosotros habremos leído el artículo 18, el famoso artículo 18 de la Constitución Nacional, y dice: las cárceles tienen que ser sanas y limpias para generar situaciones de reparo. Hoy la cárcel termina siendo una escuela del crimen. Hoy la cárcel, como diría Bovino, criminaliza de manera aún al que ya había sido criminalizado fuera de la cárcel. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Justamente, hay un dicho muy popular que es que se pudre en la cárcel. Sobre esto me quiero detener un poco también. Que se pudre en la cárcel, yo me animaría a preguntarles a ustedes, ahí hay un micrófono abierto. Jazmín, ahí está. Yo me animaría a preguntarles a ustedes, ¿qué prefiero yo como sociedad? ¿Una persona que sale del establecimiento carcelario con estudios, que aprendió un oficio, resocializada, sin rencores, o una persona que entró por un robo de una manzana y cuando sale sabe utilizar una faca o sabe utilizar un arma? Sabe pelear. Esto es lo que nos tenemos que preguntar Y nosotros. no, Sí. no, mejor sería, bueno, está bien, ingresaron por un delito grave, que es el caso de los hermanos Joplender, y sé que uno, por ejemplo, salió siendo abogado. Sí, son casos muy puntuales. No estoy hablando, por ejemplo, estoy hablando del común de las personas condenadas, ¿sí? Que si ustedes entran a una cárcel, la cárcel está llena de tontos, diría, y de ladrones malos, diría Zaffaroni. ¿Se entiende? No estamos hablando de delitos de cuello blanco en este caso, o de cometidos por personas que son de la alta sociedad, si se lo quiere decir. Estamos hablando de otro tipo de delito a lo que yo me quiero apuntar hoy. Entonces, justamente, yo personalmente prefiero una persona que sale sin rencores del establecimiento carcelario. Que se cumpla la pena en su proporcionalidad. Tengamos en cuenta de que las cárceles tengo guardados por si me los piden después voy a dejar mi correo por si alguno lo precisa, tengo las estadísticas. Las cárceles están
repletas en un gran porcentaje por personas que están en prisión preventiva. De lo que yo voy a apuntar hoy es a las personas que están cumpliendo condenas. Estas personas que están cumpliendo condenas, justamente se afecta muchas veces a la proporcionalidad de la sentencia. Hay un castigo accesorio, si así se lo quiere decir. ¿Y en qué deriva este castigo, o en qué consiste este castigo accesorio? En los tratos indignos, en que muchas veces no se sabe qué comen. Ya no me quiero adelantar, pero las condiciones indignas en que una persona, en un pabellón tienen que haber 5 personas y hay 20, hay 30. Esto es una locura. Son muy pocos los establecimientos carcelarios o las alcaldías que están realizando un trabajo óptimo. La alcaldía de San Martín, a cargo del doctor Mohamed Slayman, está haciendo un trabajo de resocialización muy interesante. Esto se los traigo, no lo tenía pensado compartirlo hoy, pero, por ejemplo, lleva a cabo un trabajo de resocialización, enseñándoles técnicas jurídicas, enseñándoles sus propios derechos. Tienen cursos ya sea corte y confección, de carpintería. Muchos finalizan sus estudios dentro del establecimiento carcelario. Y esto es lo que hay que apuntar. ¿Se entiende? Para que justamente la sociedad sea justa también. Porque si nosotros contemplamos que la cárcel es un castigo o es una herramienta para resocializar, bueno, ¿qué le pasó a esta persona que llega a la cárcel? ¿Qué le pasa a esta persona que lleva a cometer un delito? Que no lo estoy justificando, aclaro esto, no estoy justificando que las personas cometan delitos. Me estoy preguntando qué pasó que llegaron ahí. ¿Qué pasó a esa persona que de momento se encuentra atravesando un proceso penal? Y esto lo he visto en expedientes, que llegan hasta instancias muy altas porque han robado una manzana o una verdura de uno de estos locales, ¿sí? O un producto del supermercado. Bueno, ¿qué llevó a esa persona a cometer eso? Creo que como sociedad tenemos que ser un poco más armónicos en este sentido. Desde ya no justificar, no preguntarnos el por qué. No cuesta nada. A ver, los argentinos opinamos de todo. O sea, eso es de por sí. Está bueno que nos preguntemos sobre estas cosas. Ya sabemos, y lo tenemos como estadística, Estados Unidos, que es supuestamente donde más violencia hay, que tienen condenas de hasta 230 años, 800 años. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? A ver, pero no lo pregunto de manera como de que la pena no sirve para nada, sino lo pregunto, ¿disminuyó la violencia con esa cantidad de pena? ¿Con ese grado de pena? Estas preguntas tenemos que hacernos. Díganme, por favor, los organizadores, si hay alguna pregunta que me hacen en el chat y no la llego a leer, ¿sí? Ahora, el tema de la ponencia, con respecto a esto quería hablar de la víctima, ¿no? Justamente la víctima es parte del proceso de ejecución penal, tiene que ser tenida en cuenta. Muchas veces los jueces no tienen las herramientas para citarlos y pedirles la opinión o notificarlos justamente de alguna medida importante que se va a llevar en la etapa de ejecución. No las tienen. Miren, yo charlaba con una jueza de ejecución penal el año pasado, de Capital Federal, y justamente nos decían que no tenían un mecanismo para contactar a las víctimas de los delitos y consultarles o notificarles, mejor dicho, el tema de si están de acuerdo, sino notificarles de alguna medida que iban a tomar. Son los propios juzgados muchas veces los que diseñan técnicas para poder notificar
a estas personas, a las víctimas, para que sean tenidas en cuenta. Por otra parte, también se dice que no se tienen en cuenta a las víctimas cuando los jueces tienen la obligación de escucharlas. Y me consta de que la mayoría de los jueces de ejecución que yo conozco reciben a las víctimas. Y esto es muy importante. Las víctimas no quedan en un desamparo. Las víctimas, si bien falta muchísimo para hacer, pero las víctimas son importantes. ¿Se escucha bien hasta acá? Sí, Daniel, quisiera hacer una pregunta. Daniel. Sí, Alejandra. Sí, quería preguntarle para el común, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando de alguien que, qué sé yo, por ahí tenga plata y que se sabe que en esos casos, si hay una pena, hay privilegios, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, para el general, ¿hay delitos que están exentos de la libertad condicional? No sé, un delito grave que haya sido, no sé, una masacre de una familia. Sí. ¿Están Hay esas delitos, a cosas? ver, es que no, sí. A ver, el juez debe ponderar muchísimas cosas acá. Si, por ejemplo, una persona llega a obtener la salida... ¿Quién es el doctor Gallenti? ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Para los que no sepan, con el doctor Gallenti Los compartimos un panel felicito en por el cómo Congreso están de poniendo. Derecho. Sí, es un gusto, es un honor que esté aquí. Compartimos un panel en el Congreso de Derecho Penal y Criminología de la UBA en el año 2019, creo. Y gran jurista. Está también la doctora Dos Santos, que quiso también recibirla. Sí, con respecto a tu pregunta, Alejandra, el tema de las salidas transitorias, por ejemplo, o de la libertad condicional, el juez pondera muchas cosas. Entre algunas, por ejemplo, tiene que... A ver, tenemos etapas dentro de la etapa de ejecución. Vamos a tener una etapa en la que primero la persona ingresa al servicio penitenciario, se pone a tono, después de ahí se lo deriva a un pabellón. Una vez que se lo deriva a un pabellón, tenemos un servicio penitenciario presente que va a ir disminuyendo para tratar de que la persona tenga una cotidianeidad en sus comportamientos. ¿Se va entendiendo hasta acá? Por lo tanto, para que la persona llegue a la libertad condicional, tiene que pasar por muchos filtros. Por supuesto de que se va a tener en cuenta el tema de los antecedentes, de que se va a tener en cuenta el grado de la pena, de peligrosidad de la pena y demás. ¿Sí? Ahora, hablando de la ponencia, Bovino aclara de que el servicio penitenciario o la cárcel es un espacio sin ley. Sin ley porque hay una carencia de derecho positivo, en este caso, que regule el servicio penitenciario, no. Sin ley porque no se cumple. Hay un abogado especialista en derecho administrativo, fue juez del máximo tribunal de Tierra del Fuego, que decía, el derecho administrativo no es una obligación, sino una sugerencia. Acá pasa lo mismo. En la etapa de ejecución, en la etapa de el derecho de ejecución penal, pasa muchas veces a ser una sugerencia antes de que una obligación. O no se cumple, o no se lleva a cabo. Ahora, este trabajo que yo presento acá está desarrollado en lo que es la última etapa, será del servicio penitenciario, que tiene que ver justamente con la pandemia. Yo lo dije la otra vez para el Colegio de Abogados de San Martín, que fui invitado a dar una charla. La pandemia vino a resaltar problemas que ya teníamos dentro de las instituciones en Argentina. Será del mundo, pero en este caso quiero hablar de la Argentina. Y las cárceles no fueron una excepción en este caso. Sin lugar a dudas, el tema de la sobrepoblación carcelaria es un agravamiento de las condiciones en las que viven los privados de la libertad. Y justamente es un agravante de que, es una consecuencia de que el COVID-19 sea muchísimo más grave. Estamos teniendo un servicio penitenciario que está en riesgo. Está en riesgo, porque tenemos una bomba viral que puede explotar en cualquier momento.
Una de las prevenciones más difundidas contra el COVID-19 es el distanciamiento. Yo pregunto, en un pabellón que hay más de 10, 20 personas, ¿qué distanciamiento se puede llevar a cabo? ¿Qué medidas de prevención puedo tener yo ahí? ¿Se entiende? No se puede llevar a cabo una prevención dentro de lo que es el servicio penitenciario hoy como está. E incluso afecta directamente este distanciamiento, esta sobrepoblación carcelaria, que viene en ascenso hace muchísimos años. La única vez que ha descendido un poco fue el año pasado. Fue el año pasado porque les voy a dar una cifra grotesca. De 4.000 personas que egresaban del servicio penitenciario, todos los años ingresaban 8. Bueno, ahora ingresó la misma cantidad. ¿Sí? Las cantidades que ingresaron el año pasado al servicio penitenciario, todo dicho por un juez de ejecución del Departamento Judicial de San Isidro, ha disminuido. ¿Sí? Ahora, la sobrepoblación carcelaria afecta no solo al tema de la prevención, sino que afecta directamente a la salud de las personas. Directamente, y acá estoy hablando también de la persona que es trabajadora del servicio penitenciario. ¿Y por qué lo afecta? Tengan en cuenta el tema de la sobrepoblación carcelaria afecta directamente a lo que es dos organismos. El sistema respiratorio, no soy médico, soy médico en la sala, le pido que me corrija, afecta directamente al sistema respiratorio y al sistema digestivo. O casualidad son los sistemas que más afecta el COVID-19. El tema de la sobrepoblación carcelaria produce directamente dos patologías que quizás pueden ser muy simples, el estrés y la depresión. En muchos casos, el descenso de las defensas es muy importante. ¿Se entiende? Afecta también y produce enfermedades pulmonares, produce VIH, se produce el sífilis. Hay muchísimos factores que producen y hacen a la persona privar de la libertad, en muchos casos, personas de riesgo. Ahora, a los estudiantes de Derecho, como la doctora Dos Santos, no, mentira, a los estudiantes de Derecho, yo les pregunto, justamente en estos casos, ¿qué derecho fundamental se está lesionando? Tenemos el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Las personas que viven dentro de las cárceles muchas veces no saben lo que comen. Muchas veces no tienen un jabón para bañarse. Muchas veces no tienen ropa limpia. Entonces, ¿qué dignidad puedo tener yo, más allá de los hechos que he cometido, que como ratifico siempre, no los justifico? Pero ¿qué dignidad puedo tener? ¿Qué nivel de resocialización puedo tener yo en estas condiciones? ¿Se entiende a lo que voy? Incluso, hoy que está tan en boga el servicio penitenciario y demás, en las cárceles no hay curitas a veces. En las cárceles muchas veces no hay algodón, no hay alcohol en gel. Entonces, si no tenemos un sistema de salud que pueda custodiar a la salud de las personas privadas de la libertad, entonces, ¿qué nos queda? No, me pregunto Dicen, como sociedad, disculpe, ¿cómo llegamos a esto? sí, Sí, en los mensajes dicen, por ejemplo, que las familias son las que cubren esas necesidades. Sí, y tomo eso. ¿Quién fue, sabes, el que anunció eso? Yo, Daniela. Ahí ya, ahí está. Ah, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos las familias las que cubrimos Buenas esas necesidades. Buenas tardes. Ustedes saben entonces la importancia de las visitas dentro de los establecimientos carcelarios. Sí, por eso me No voy a parece entrar en interesante mucho todo lo que detalle. estaba. Sí. O por lo menos no es aburrido. Eso ya No. Es un estímulo, eso ya es un estímulo. Pero, por ejemplo, la importancia de las visitas. ¿Cuáles son los efectos de las visitas? La persona
se despacha hablando mal del abogado que no le ve la causa, que cobró y no le ve la causa, porque de esos hay también. La persona se pone a tono de cómo están los familiares afuera. La persona se ubica espacialmente en la sociedad. Se lo ubica en tiempo y espacio. Tengamos en cuenta de que muchas veces no se sabe qué pasa afuera. Por eso la importancia de las citas. Hubo unos motines en el año pasado, y lo digo así, motín, capaz esa gente me dice, no son motines, son huelgas. En la jerga carcelaria son motines. No justifico ni la manera, ni la forma en que son llevados a cabo. Pero muchas veces se reclamaban, la mayoría, se reclamaba el tema de las visitas. Que se vuelvan a reinaugurar las visitas, que las personas puedan tener contacto con los familiares, justamente para que le traigan comida, para que le traigan ropa, para que le traigan diarios. ¿Se entiende a lo que voy? Son varios temas que voy tomando, porque, a ver, hablar de ejecución penal es muy amplio y justamente estaríamos días acá en este Zoom. Por eso voy trayendo pedacitos de temas que me interesa tocar. Ahora, me voy a detener en el tema de los motines, justamente. Tuve la oportunidad de tener testimonios en la mano de personas que han sido privadas de la libertad y que han estado insertas en lo que son los motines. Ustedes sabrán, en el sistema penitenciario, estoy hablando de los presos, hay jerarquías y muchas veces son armados por estas personas que tienen mayor poder dentro de lo que es la sociedad de privados de la libertad. Ahora, el resto de las personas tiene que sí o sí participar del motín. ¿Por qué? O lo faja el del servicio penitenciario, o lo fajan los presos. Y ha pasado ahí de estos motines de gente que estaba participando de manera obligada, después terminaron encerrados en un calabozo 10 días, y eran los mismos presos los que le alcanzaban pedazos de pan para que pueda comer. Aparte de las torturas, ya sea golpes, ya sean insultos, ya sea tratos indignos que se viven dentro del establecimiento carcelario. Eso en cuanto a los motines. Esto para que se entienda, muchas veces la tele nos muestra, voy a decir una frase textual, miren estos negros como hacen quilombo. Bueno, ¿qué los lleva a hacer eso? ¿Sí? Desde ya le digo, no justifico porque muchas veces hay muertes, hay violencia y el motín ya es un hecho muy violento. Bueno, si bien no justifico esto, me pregunto qué pasó que llegó a eso, que se llegó a eso. ¿Sí? Daniel, te interrumpo. Ale y Julieta preguntan, ¿es verdad que los presos tienen sueldo? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Puede ser que me equivoque, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, voy a tomar me voy a ir un poco de lo que tenía previsto para hoy. Si bien estas personas, pongámosle que tengan un sueldo, o que tengan algún beneficio. El sistema penal ya desde ya que no soluciona nada y está el doctor Gallenti. Si quiere, doctor, habilitarle el micrófono y participar, para mí sería un honor, no hay ningún problema. Pero sabemos que el sistema penitenciario no soluciona, el sistema penal, perdón, y el derecho penal no solucionan nada. Muchas veces, por cuestiones en cuanto a cuestiones que tienen que ver con seguridad y demás, dicen, bueno, el derecho penal, ¿qué hizo acá? El derecho penal no puede hacer nada porque viene justamente a castigar. No viene a prevenir el derecho penal. ¿Se entiende? Ahora, el derecho penal cuando castiga, muchas veces la mayoría de las cárceles están compuestas por hombres. O la población carcelaria, la mayoría está integrada por el género masculino. Muchas veces lo que pasa es que los privados de la libertad dejan afuera familias. Familias que no tienen cómo sustentarse. Familias que no pueden tener para comer porque tenían para comer de lo que robaba el padre.
Entonces, como el padre ya no está para robar, sale a robar el hijo. Entonces, ¿qué le dejamos a la sociedad? ¿Se entiende? Porque después nos quejamos. Pero antes no vimos que al estar encarcelando a una persona, cómo se siguió el crecimiento, la evolución de esa familia, de la familia del privado de la libertad. ¿Sí? También podemos tener en cuenta Daniel, también, no todos los que están dentro del régimen carcelario son, no sé el caso particular de las chicas que hablan, que hicieron preguntas, pero no todos son por robo o porque sean delincuentes, quizás es algo, fueron víctimas de una situación, quizás los vinieron a robar a ellos y ellos en defensa propia actuaron y terminaron ellos dentro del régimen carcelario. Sí, sí. Hay muchos privados de libertad inocentes dentro del servicio penitenciario. Justamente la antigua ley de ejecución penal les daba a los jueces mucho más margen para no tener a la persona encerrada por 50 días dentro de lo que es el establecimiento, de manera preventiva. Hoy esto no se da. La persona tiene que cumplir sí o sí los 50 días, muchas veces, en lo que es el establecimiento carcelario, con todo lo que implica que una persona que no viene del ámbito delictivo tenga que atravesar por un proceso penal. Y a raíz de eso tenga que atravesar el proceso penal privado de la libertad. Hola, ¿qué Los tal? jueces... Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Rosana Espátaro. Espátaro, ¿cómo anda? ¿Todo en orden? ¿Cómo anda, doctor? Bien. No, yo quería agregar algo que me pareció a mí, que en realidad también tiene que ver con el tipo de delito, porque por ejemplo todo lo que es patológico se vuelve a reincidir en eso y está comprobado por más que Zaffaroni diga lo contrario. En ese sentido, las personas que han cometido delitos de violaciones, está comprobado estadísticamente que vuelven a delinquir, o sea que ciertas patologías se tiene que rever la forma en realidad en que se produce la pena. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que sale a robar para comprar drogas a una persona que tiene una patología psicológica y que vuelve a reincidir todo el tiempo por más que salga de la cárcel. Por eso no se puede generalizar, desde mi punto de vista. En eso no concuerdo Permitime hacerte un comentario. ¿Cómo? Sí, no, permitime hacerte un comentario, Rosana. En estos casos, por ejemplo, en el que vos me traes, ¿sí? A ver, Zaffaroni no dice que la persona que vuelve a reincidir es del reincidente, ¿sí? No dice que no vuelva a reincidir o que se cure en este caso. Zaffaroni lo que dice es que, bueno, y corríjame, doctor Gallente, ya que está, vamos a hacerlo trabajar. Le faltó la corbata, doctor, ¿qué pasó? Justamente Zaffaroni lo que va a decir es que si una persona cumple una pena, ¿para qué la voy a seguir teniendo encerrada? Acá se está jugando el cargo del juez. Si una persona está condenada a 8 años de prisión y cumple los 8, a los 8 y un día lo tengo que largar. ¿Se entiende a lo que voy? A eso es lo que apunta Zaffaroni. Por otra parte, con lo que vos decías del tema de la resocialización, otra vez la doctora Cecilia Incardona, que es una fiscal federal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con la que también tuve el honor de compartir algún panel en la Universidad de Buenos Aires alguna vez, comentaba que en España se lleva a cabo tareas o actividades de resocialización de las personas que, por ejemplo, eran culpables por el delito de abuso sexual. ¿Sí? Donde, a ver, uno no puede erradicar totalmente una conducta. Nadie puede prever qué vamos a hacer nosotros de acá en un minuto. Capaz se corte la luz y esto termine. Nadie puede prever, por ejemplo, el comportamiento de un juez. Capaz el juez se peleó con el hijo, con la mujer o con un familiar y firma una sentencia de determinada manera. Nadie puede prever qué conducta vamos a tener. El derecho penal es de acción, no de autor. ¿Sí? Doctor Gallente, ¿quiere comentar algo?
Sí, cómo no, gracias por la invitación y es cierto, justamente en la última reunión que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de San Martín, Zaffaroni, que fue el invitado de honor, se expresó en que el mismo Código Penal contiene normas que están dirigidas a sancionar delitos cuya entidad es muy disímil, como lo que estaba mencionando la asistente Rosana. Hay delitos que son contra la integridad sexual, otros contra la propiedad, pero la respuesta punitiva es la misma. Cuando en uno y en otro caso debe tender hacia otro tipo de abordaje, como lo que usted estaba mencionando. Si no, caemos en un derecho penal de autor. Tal cual, tal cual, tal cual. Hay muchas Daniel, te traigo un par de preguntas. Sí, decime. Sí, una es, el derecho penal no regula el sistema carcelario. ¿Y cómo hacen valer el tema de los derechos, la dignidad, todo lo que habías planteado, digamos? Cosas básicas, El derecho no, pregunta a ver, Lorenzo, Cheto. permitime que vayamos a cada poco. El derecho penal no regula el sistema carcelario porque eso se encarga el derecho procesal penal o la ley de ejecución que eventualmente sancionan, ¿sí? Ahora, el tema de la dignidad son garantías constitucionales. Ustedes saben de que la famosa pirámide de Kelsen, que antes de 1924 en su cúspide solamente estaba en la Constitución Nacional, por ende solamente se podía defender lo que era el artículo 18, hoy, a raíz de la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional, la cúspide de la Constitución Nacional, de la pirámide normativa se encuentra integrada por el famoso bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se integra tanto por la Constitución Nacional, artículo 18, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto quiere decir los del 75, inciso 22 de la Constitución. Bueno, hay una convención, voy a hablar solamente por una particular, hay una convención, la Convención sobre Derechos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica, también llamado, en su artículo 8 enumera ciertas garantías judiciales, ciertas garantías constitucionales que deben hacerse valer para tener un proceso penal justo y para tener un efectivo cumplimiento de la condena justo. Lean el artículo 8 después, y eso ustedes lo tienen que llevar como Biblia, así como la Biblia y cura podría llevar. Sí, preguntar que quién se encargaba de regularlo entonces. La pregunta era que quién se encargaba de regularlo. Eso se va a encargar de acuerdo a según qué jurisdicción. Ustedes saben que las materias de fondo son competencia del Estado Nacional, del Estado Federal. Las competencias de forma, estoy hablando de los códigos de procedimiento, de las leyes de procedimiento, son competencias de las provincias. ¿Sí? En este caso es la misma, el órgano legislativo dentro de cualquier provincia el que tiene la potestad para regular el tema de el procedimiento de ejecución penal. ¿Sí? Bueno, otra pregunta que hacía Daniela, sí. Otra pregunta que hizo Daniela es, ¿en qué afecta hoy en día la ley Blumer? Perdón. Mire, un muy sabio profesor que ha visitado nuestra universidad, nuestra querida Universidad Nacional de José C. Paz, el doctor Agustín Gordillo, decía dos cosas cuando uno era docente y trataba de enseñar, ahí se está riendo la doctora Dos Santos, y le hacían alguna pregunta, era saber responder lo siguiente: ¿tiene razón? Y no sé. En este caso, sinceramente, no sé. Si quiere, Daniela, envíeme después un correo y le puedo juntar información para que usted pueda agotar sus dudas. ¿Sí? Buenas tardes, doctor. Yendo también por otros... Sí, Jorge, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio quería agradecerle de parte
la No, por favor. agrupación estudiantil Patria, a usted y a los doctores presentes, porque la verdad que es algo que llena el espíritu como estudiante escucharlos, más a usted egresado de la UNPAS, y nosotros nos vemos reflejados en unos años también ahí dando alguna charla, explicándole a los compañeros que están cursando algún tema de nuestro gusto. Le quería hacer una pregunta con respecto al lenguaje que se utiliza en el derecho penal, ¿no? En el derecho penal español, sabemos que hay una comisión que está trabajando en el tema del lenguaje y han logrado sustituir algunas palabras que estigmatizan, mejor dicho, al posible autor de un delito. Por ejemplo, cuando se habla del imputado. En España se logró cambiar por investigado, una palabra que no le pone la culpa de primera instancia, sino que habla de una persona que pasa por un proceso penal, ¿no? Y que, bueno, que todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la importancia del lenguaje para el derecho penal como usted lo ve acá en Argentina? La importancia para el derecho penal, me animaría a decir la importancia para el derecho, antes que para el derecho penal. No seamos egoístas los penalistas, reflexionemos también en cuanto al lenguaje que tiene nuestro derecho positivo. Parte de que el lenguaje, uno lee una sentencia y salvo los que ya llegan a determinado estatus dentro de la carrera y demás, uno la entiende. La gente común no entiende las sentencias. La gente común no entiende. Los legos no entienden el lenguaje jurídico. Está bien. A ver, los españoles no son los mejores en cuanto a derecho penal. Tendría que estudiarlo mejor. El doctor Marcelo Sancinetti, con el que estuve hace un par de semanas, él decía, tiene su biblioteca, y una parte dice, acá están los que saben, que son los libros justamente de los penalistas alemanes. Entonces es muy interesante que estudiemos a los penalistas alemanes. A ver, si uno le cambia el nombre jurídico a una persona, o a una figura, mejor dicho, es porque ya hubo una construcción social, ya ha habido un pensamiento, un razonamiento social que tiene como resultado justamente que se le cambie el nombre a la figura. Argentina todavía no se dieron esos dedos. Sí, la intención está buena. Aquí en Argentina, no sé si se podría aplicar. No sé si los legisladores se animarían a tanto. ¿Sí? También cuidado con el tema de traer a nuestro país modelos internacionales o modelos de otros países. Tenemos que, antes de aplicarlos, estudiar bien en qué sostenemos para aplicar un modelo. Está bien, hay sistemas penales en Europa y demás, uno dice, bueno, son modelos, sí, pero aquí en Argentina uno le pregunta a la sociedad, ¿qué compramos con tanto presupuesto? ¿Construimos cárceles sanas o le damos casas a los pobres? ¿Qué opina la mayoría de la gente? Le damos casas a los pobres. Es lo primero que cualquiera diría. Si salvo alguna persona que esté, como el caso de Daniela, capaz, que esté atravesando o viva de cerca lo que es el servicio penitenciario, la gente no entiende de estos temas aún. No está informada. Creo que antes de llegar a ese tema del lenguaje se tienen que dar estos debates, Jorge. Jorge le quería preguntar, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Doctor. No, por favor. Antes de uno ver esas cosas, tenemos que desparramar todavía estas cosas que no funcionan.
¿sí? Hasta que los problemas no se solucionan, hay que seguir revolviéndolos. ¿Entiende? Yo no empezaría por ver eso, yo empezaría más por preguntarme y reflexionar sobre la figura del imputado, sobre en estos casos reflexionar sobre las garantías constitucionales, si se cumplen o no, reflexionar sobre la etapa de resocializar, al menos yo, ¿no? En la etapa de ejecución penal, para después sí construir un razonamiento que nos lleve a eso. Construir un razonamiento que nos lleve a producir ese cambio. Los cambios bruscos así porque sí no sirven. Porque como les dije anteriormente, si el derecho no va de la mano con el dinamismo de la sociedad, hay un equilibrio que está roto. Si nosotros, Daniel. el día de mañana... Sí. Sí, otra pregunta más de Daniela Quinteros. Dice, cuando se habla de resocialización, se habla de un imposible, ya que no se puede resocializar a un sujeto que fue excluido sistemáticamente de la sociedad. ¿La Constitución Nacional avala los derechos inherentes a los sujetos dentro de nuestra sociedad, los cuales son violados sistemáticamente? No entendí la última parte de la pregunta. Eso no. Que dice que si la Constitución Nacional avala los derechos inherentes a los sujetos dentro de nuestra sociedad, los cuales son violados sistemáticamente debido a las políticas que implementan. ¿Sí? Me parece que... Si nosotros estamos hablando de que son derechos que son violados, es porque justamente están reconocidos dentro de la Constitución Nacional. ¿Sí? A ver, la Constitución Nacional hay que defenderla siempre, diría. Permítame que termine de responder el redondeo y ya sigo con las otras preguntas. La Constitución Nacional hay que defenderla siempre, diría el doctor Carlos Pait. Por eso justamente yo, sí, los derechos constitucionales siempre, que se violan, que se violan garantías constitucionales, sí, pasa todo el tiempo. No sé si con esto respondo, capaz si me la quieras hacer la pregunta a Eva vos para que la podamos entender, capaz sería mejor, ¿sí? Después el señor Gallenti dice, ¿y cómo educar a los operadores judiciales en la aplicación de esos modelos avanzados? Tiene que haber ya, la política estatal tiene que estar orientada a que estos se capaciten. Me animaría a decir, hoy hay muchas más, y voy a hablar un poco de lo que es también la percepción de género, ¿sí? Hoy los empleados judiciales están siendo capacitados. Hoy lo veo medio difícil, pero que se podrá, se podrá. El fuero de ejecución penal es un fuero muy aislado también, ¿sí? Si hay 20 juzgados de criminal profesional o 20 juzgados en lo criminal de ejecución, hay 3, hay 2. Así es como que está... Hay una frase que decía la doctora Mabel Vázquez en su momento, justo cuando yo comencé a estudiar estos temas, y me decía, el privado de la libertad está lavado y planchado, no vota, se dice en la jerga. O sea que no importa, a nadie le interesa. ¿Sí? Entonces, si no tenemos justamente estos cambios de los que hablábamos, impulsan a que el Poder Judicial se capacite y demás, y bueno, hay que seguir trabajando entonces, discutiendo estos temas. ¿Sí? Pero sí, no, sería de manera ideal, sobre todo que los empleados judiciales estudien a fondo lo que es el tema de las garantías. Muchas no pasa, no pasa. Hay concursos que los puede rendir una persona que no tiene que no viene de la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿sí? Como pasa muchas veces. Ahora hay juzgados en Capital Federal, por ejemplo, el doctor Caballero, que una vez por semana se dedica el juez o el secretario letrado, el prosecretario que le dicen allá, se dedican a capacitar a los empleados. Ponen una temática en la que están flojos y se dedican a perfeccionarse en cuanto a eso. No sé cómo estará funcionando en el fuero, en estos casos, pero estas cosas son ideales.
¿sí? La capacitación constante de la gente que colabora en la administración de justicia es fundamental, ¿sí? Es realmente fundamental. Ante Doctor, todo esto, sí, Jorge, se chispoteó la máquina. sí, le quería comentar ahí el doctor Sebastián. Sí, habilita el micrófono, doctor, dame confianza. Bueno, cómo no. Precisamente quería agregar algo a lo que usted está exponiendo y valorando tan atentamente, que cuando en el plano teórico hablamos de las garantías, luego parece que esta valoración se ve pisoteada porque, por ejemplo, hay fiscales que se refieren en los propios juicios orales de una manera muy despectiva a las personas que están siendo investigadas, como dice aquí el joven colega, y usan un lenguaje que es totalmente inapropiado para lo que es la práctica judicial. Entonces, por un lado plasmamos garantías en los textos, pero por otro lado en la práctica las olvidamos. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Será un tema no tanto teórico, sino más bien de cómo implementarlo en el plano de la educación o de la formación a la que usted estaba haciendo referencia? Me queda ese interrogante a mí. Listo. Sin ir más lejos, cuando nosotros nos presentamos en la mesa de entrada de algún juzgado, también la forma de dispensarnos el trato no es el más acorde a nuestra profesión. Por más que nosotros estemos ejerciendo No, tal cual, nosotros que venimos de... Tal cual, nosotros con el doctor Gallenti, con varios de los que estamos acá, venimos del trabajo en estudios jurídicos. Y la denegatoria de recursos, ya sea de apelaciones, recursos de todo tipo, solicitudes, excarcelaciones, realmente fundadas en las que uno trabaja, realiza un escrito de 30 hojas y después son desestimados en medio renglón. Hay toda una política que hoy está hacia a habilitar todo lo que son excarcelaciones y demás. Así como también, y esto lo aclaro, así como también hay abogados que no están totalmente capacitados, en este caso hablo de lo que es el fuero, para trabajar como defensores, ¿sí? Como defensores particulares, ¿no? Me ha tocado la otra vez leer estamos presentados como particular damnificado de una causa, y el abogado solicitaba la excarcelación en un homicidio. En un homicidio, criminis causa, que una de las causales para habilitar el tema de la excarcelación es que la pena del delito, la pena máxima, o la pena, sea de 8 años. ¿Se entiende? Todos sabemos acá que el homicidio tiene de 8 a 25. El homicidio criminis causa, corríjame, doctor, creo que es prisión perpetua en este caso. Entonces, todo el sistema tiene que educarse, todo el Poder Judicial tiene que reeducarse, los abogados tienen que reeducarse, y sobre todo, que es lo que apunto siempre, la ciudadanía tiene que educarse. La ciudadanía tiene que contemplar y saber qué es el derecho. Tiene que saber. Hay una falla muy grande en lo que es la instrucción de construcción ciudadana en los colegios. Yo al menos, a mí me hicieron leer la Constitución no sé cuántas veces, uno tenía una educación activa, pero hay colegios que no. Hay instituciones educativas que no. Entonces, si no tenemos los que son más grandes, quizás aquí habrán estudiado o atravesado lo que era la educación cívica o instrucción cívica. En este caso, si no tenemos una adecuada enseñanza en cuanto a qué son nuestras garantías, a lo que es la Constitución Nacional, que es lo que nosotros tenemos que defender siempre cuando se nos vulnera un derecho, y bueno, entonces la sociedad habla cada vez más de cosas que no sabe. ¿Se entiende?
volviendo un poco, Doctor, Daniel, otra pregunta. antes que siga, Almada. sí, Sí, te digo, te leo, mejor dicho, de Carmen Almada. Dice, ¿por qué sigue habiendo femicidios con los autores sueltos y con condenas muy bajas? ¿Y qué pasó en el caso de Nair Galarza, que a ella la condenaron a 35 años por asesinar a su novio? Dice, es un sistema patriarcal. sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estamos hablando de jueces que sí, no, desde ya que estamos en un sistema patriarcal, en cuanto a lo que es la administración de justicia. Ahora, los juzgados están trabajando cada vez más, al menos en lo que es mi experiencia profesional, cada vez más con perspectiva de género, y esto es algo que es de resaltar, ¿sí? ¿Qué pasa en cuanto al tema de los femicidios y demás? No conozco los casos puntuales, ¿sí? De Nair Galarza conozco lo mismo que conocen ustedes, no hemos leído el expediente, por lo tanto sería imprudente de mi parte esbozarme en cuanto a esos temas, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, miren, les traigo un comentario que habían hecho una vuelta de una persona que trabajaba en la justicia, estaba dando la clase, y un estudiante le dice, doctor, pero el 75% de la justicia está llevada a cabo por mujeres. Y esta persona le contestó, y bueno, así está la justicia. Entonces partamos de esa base también. Hay muchísimas cosas para reflexionar. Permítanme finalizar el tema de lo que es la exposición en cuanto a lo que son los establecimientos carcelarios dentro de lo que es la pandemia, y ya después sí, estoy libre para preguntas y no. Pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Hablábamos de que esta sobrepoblación carcelaria y demás, los organismos internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han esbozado recomendando lo que era la descompresión de la población carcelaria, ¿sí? De manera progresiva y preventiva. Ahora, con el grupo de investigación nosotros propusimos un criterio interpretativo para cada caso, donde para evaluar qué persona iba a salir teníamos que tener dos criterios. Primero era cuánto le falta a la persona para egresar, cuánto le falta para cumplir la pena, ¿sí? Ha salido en los diarios de que en Capital Federal al menos hubo muchísimos casos donde o se quejaban porque había muchos presos que habían egresado del sistema carcelario. Muchos de estos presos habían cumplido efectivamente la condena, por algo tenían que salir, ¿sí? Ahora, por otra parte, también lo que se evalúa, propusimos nosotros, es la peligrosidad del delito. Y acá viene a colación con el tema de los delitos de femicidio y demás, ¿sí? ¿Para qué voy a tener una persona que está privada de libertad en un establecimiento carcelario si se robó una manzana? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que nosotros propusimos. Un juez, y esto lo digo como comentario, un juez de ejecución penal del Departamento Judicial de San Isidro me manifestó, está bien ese criterio, pero yo en mi juzgado también valoro la vida, me informó. Son distintas maneras de trabajo y distintos criterios interpretativos, ¿sí? Esto es lo que nosotros, desde el proyecto de investigación de UNPAS, habíamos propuesto. Por otra parte, es un gran problema de lo que es el servicio penitenciario también, es la falta de presupuesto. La falta de presupuesto es un gran agravante. Horacio Corti es un autor que se especializa en lo que es el derecho presupuestario, ¿sí? El derecho tributario siempre. Y él decía lo siguiente, que para garantizar, se está durmiendo la señora ahí, muy aburrida está la charla, no, mentira, que para garantizar los derechos, estamos todos cansados, eso ya lo entiendo, no se preocupen, que para garantizar derechos humanos tiene que haber un presupuesto que lo respalde, ¿sí? Yo cuando lo llevé al primer congreso de ejecución penal que fui,
me quedaron mirando raro, después lo entendieron, ¿sí? Y muchos adherían a esta idea. Pero claramente si no tenemos un presupuesto que pueda garantizar lo que son las garantías constitucionales y demás, así como tener un sistema sanitario dentro de lo que es el establecimiento carcelario acorde, que al menos tengan curitas, ¿sí? Así como también tener cada vez menos jueces que tengan excesos caudales de trabajo, ¿sí? Imponentes caudales de trabajo. Son varias cosas que se solucionan con un presupuesto, ¿sí? Entonces yo creo que el tema del presupuesto acá es claramente un agravante de esta situación, de esta vulneración de derechos humanos. Sinceramente agradezco la invitación de corazón y quiero incentivarlos, pero incentivarlos a que escriban, incentivarlos a que ustedes se repregunten el derecho, con las ideas que tengan, así sea. A ver, esta es una profesión donde hay mucha competencia, esto lo sabemos. Y hay muchísima variedad de pensamientos, válidos todos, fundados. Escriban, fundamentando sus ideas, que esto es muy importante, ¿sí? Recién uno de los estudiantes decía que ellos se ven reflejados en que dentro de un tiempo puedan estar disertando, o dando conferencias, o escribiendo. Ojalá sean mejores. Ojalá realmente sean mejores, porque eso es garantía de que nuestro derecho al menos tiene una esperanza. No sé si lo podremos ver nosotros, pero sí haremos el trabajo, y acá los exhorto a que todos adhieran, que haremos el trabajo para dejar un derecho positivo más digno, y sobre todo un mundo donde se cumplan y se hagan valer las garantías constitucionales. Estoy abierto a lo que son todo tipo de preguntas, ya sea de la carrera, porque me dijeron eso también, de que querían preguntar con respecto a cómo fue la carrera y demás. Bueno, en el caso de Miriam, dice que Miriam Medina está escuchando atentamente, es ingresante de la carrera de abogacía en el cuatrimestre siguiente. Después, Geraldine tiene una pregunta que dice si es verdad que trabajaban haciendo PAN o patentes los privados de libertad. ¿Cómo? Geraldine pregunta si es verdad que los privados de libertad trabajan realizando PAN y haciendo patentes. No lo sé. Lo que sí sé, a ver, se llevan muchísimas. Lo que sí puede ser el tema del PAN, pero como una actividad, al menos lo que yo estoy informando, como una actividad en la que uno trata de ver de que la persona piense en otra cosa también, ¿sí? Lo puedo tomar por ese lado. Dice que ¿Pueden decirnos el departamento judicial donde se trabaja de esta manera o en qué jurisdicción? Eso sería ideal. Sí. Por lo pronto dice que, por lo pronto puso eso. En Florencia Varela dice, por ejemplo, hacen broches, está comentando Daniela. Vanina dice que en Devoto tienen panadería. ¿Vanina Orellano es la doctora Vanina Orellano que yo conozco? No sé, a ver, ya te digo el nombre. Ahora va a responder. Sí, Orellano. Sí. Gran amiga. No, sí, justamente, desde ya les digo, al menos en lo que es la alcaldía de San Martín, a cargo del doctor Mohamed Slayman, se llevan un montón de actividades a estos efectos, ya sea educativas y demás, de las que cual creo que son realmente fructíferas, ¿sí? Tuve la presentación de un libro escrito por personas privadas de la libertad el jueves pasado, donde estaba comentándolos el doctor Zaffaroni, el doctor Alberto Binder y el doctor Leonardo Pitlevnik, que es el director del Centro de Ejecución Penal de la UBA, ¿sí? Y justamente ahí los privados de la libertad resaltaban todos estos tipos de tareas, ¿sí? Todos estos tipos de trabajos, y de hecho culminaron escribiendo un libro, así que creo que
estos tipos de actividades realmente tienen que ser difundidas, ¿sí? Otra pregunta, dice Mariela Florencia Sosa de los Santos, dice, respecto al derecho penal, la materia abarca el estudio de los casos prácticos, y si existe alguna posibilidad de pasantías. Dentro de lo que es derecho penal, yo fui colaborador en su momento, me había invitado el doctor Guillermo García y el doctor Patricio Pagani, con gusto estuve colaborando como estudiante, pero hasta ahora creo que no se han abierto concursos para lo que son pasantías. Sería bueno que se abran, pero también tengamos en cuenta que es una comisión que tiene muchísimos docentes, así que por eso, de hecho, por eso también que yo no continué en colaboración con la cátedra, ¿sí? Dice, ¿podemos desempeñarnos en cualquier rama del derecho? ¿Y cuál tiene más salida laboral? Miren, se ríen todos ahí los que vienen de la profesión, estoy viendo todos los colegas. Pueden especializarse en la rama que ustedes quieran. Pueden especializarse en la rama que ustedes quieran, la que más les guste, pero empiecen estudiando desde ahora. Empiecen estudiando desde cero. En mi caso, yo me dediqué a hacer ponencias, a escribir, siendo estudiante. De hecho, creo que al doctor Gallente lo conocí siendo estudiante, ya era letrado, yo era un mero lego, ni siquiera era procurador todavía. Por lo tanto, comiencen a escribir desde ahora, comiencen a pensar el derecho desde ahora. Y sobre todo a estudiar, a ver, es tan rico el derecho, es tan lindo el derecho. Imagínense que uno tiene a ver, las ramas fuertes son derecho civil, derecho de familia, derecho laboral, derecho penal, ¿sí? Pero tenemos derecho tributario, tenemos derecho aduanero, tenemos derecho aeronáutico, derecho minero, derecho animal, que hago mención de un libro que ha sacado la doctora Nadia Espina, que también estuvo presente en el Congreso en el aniversario de los 50 años que organicé en el Colegio de Abogados de San Martín, donde asistieron el doctor Raúl Zaffaroni, la doctora Gabriela Guzis y la doctora Nadia Espina, ¿sí? Les digo estos nombres porque son autores, los autores jóvenes de hoy, que justamente van a ayudar a pensar a los autores de mañana, ¿sí? Pero estudiar, especializarse en cualquier rama, se pueden especializar en cualquiera, en la que más les guste. Obviamente el derecho penal es la más linda de todas, ¿sí? Pero por otra parte, cuando me preguntaban recién sobre cuál es la que más salida tiene, miren, ustedes se van a recibir y van a ser penalistas y van a tener divorcios, despidos, alimentos, accidentes de tránsito, excarcelaciones, capaz defensas penales. ¿Qué más? Ayúdenme los colegas, capaz si hay alguna que sea más... régimen de visitas, por ejemplo. Régimen de visitas es el que ahora se llama régimen de comunicación. Sí, comunicación, sí. Sí. Después, van a ejercer perimetral. Hay de todo, hay de todo. Al principio les va a llegar... sucesiones también, como dice Medina. Les voy a decir una cosa. Las sucesiones a ustedes les van a salvar el año. Las sucesiones a ustedes les van a salvar el año. Ah, mire. En la gente se pucherea, se dice, con lo que son los alimentos, los divorcios, pero los casos que realmente traen son muy facturables, son las sucesiones, los casos laborales, los acuerdos laborales. Vayan siempre a acuerdo, ¿sí? Acuerden siempre, y más si el abogado contrario es conocido, traten de arreglar siempre, ¿sí? ¿Por qué? De esta manera se va a conseguir, en esta situación en particular, se está matando de risa la doctora Dos Santos. En esta situación particular, el cliente necesita el dinero rápido, ¿sí? Se imaginan que si van a un litigio, está complicado, y va a tardar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, y ustedes van a rápido. También, ¿sí? Así que, a ver, generalmente los abogados, cuando tenemos que negociar, no hay problemas. Hay algunos que buscan pelear,
traten de no pelear con el colega, ¿sí? En el estudio donde yo trabajo hay abogados y abogadas con las que tuve muchas diferencias, con las que nos hemos agarrado casi de los pelos, siempre con respeto, y hoy tenemos una relación muy linda, ¿sí? De saludarnos ya sea para Navidad. Guarden siempre y cuiden mucho la relación con los colegas, ¿sí? Tenemos en el estudio un caso contra un abogado, contra el estudio de un abogado muy importante, que sale en los medios casi todos los días, y él justamente charlando nos decía, manejémonos de buena fe, ¿sí? La garantía de que el abogado trabaje de buena fe es que ustedes van a dormir tranquilos. El abogado está tildado de deshonesto, permitime decirlo. Sí, sí. El abogado está tildado de deshonesto, de cuervo, de tordo, de carancho, todos esos adjetivos hermosos, pero los abogados que ejercen la profesión de manera honesta son los más respetados al fin. ¿Sí? Son los que ejercen la profesión con honor, y eso el cliente lo ve. Eso el cliente lo sabe. La jefa del estudio, donde yo estoy, lo recalca siempre eso, y es uno de los valores que pudimos conquistar con el tema de la práctica. ¿Sí? El trabajar de manera honesta, el ser honesto con el cliente, el llamarlo semana a semana, diciéndole hay novedades o no hay novedades, porque el expediente sigue a despacho. Eso les va a dar tranquilidad a sus clientes. El pactar bien el tema de los honorarios. Fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque después dice, pero si usted me dijo que yo le dije, que yo le decía que usted me iba a decir, y al final no me dijo nada. Y después el que no termina cobrando y se termina perjudicando es justamente el abogado que ejerce su trabajo. ¿Sí? Pactar todos esos temas son de suma importancia. Y sean honestos. Y nunca firmen con la lapicera del contrario. Siempre firmen con la lapicera propia. Esto capaz lo van a saber compartir algunos colegas. Andá leyéndome los comentarios que no leo nada, ¿sí? Estela, sí, ahí te digo. Almada pregunta, ya te digo, ¿qué abarca el derecho animal? Carmen Almada. Bien, es muy linda pregunta, lo conozco de refilón, pero ¿de qué se ríe, doctora? Se está riendo ahí la doctora Dos Santos. Pero es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante, ya que nosotros tenemos distintos sujetos dentro de la sociedad que van cada vez más, se va respetando, ya sea en la autodeterminación, o van siendo cada vez más abarcativos de derechos, como por ejemplo las personas con discapacidad, ¿sí? Es un grupo, por ejemplo. Lo mismo se está tratando de llevar para lo que es el tema de los derechos de los animales, de reconocerlos como sujetos no humanos. Estudien a la doctora Nadia Espina, es una jurista impresionante, un cerebro realmente envidiable. Por eso se los recomiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, Valentina Osorio, hacia lo personal, ¿cómo llegó usted al puesto en ese estudio jurídico? ¿Tuvo que desarrollar alguna cualidad fuerte en general como abogado? La cualidad fuerte fue el vínculo que yo tenía, porque la chica con la que yo trabajo, la abogada con la que yo trabajo, la conozco de toda la vida. Llegó un momento de que ella no podía sola con el caudal del trabajo, aparte es mamá y demás, y me invitó, realmente ella se matriculó, y me dijo, venía a ayudarme con el tema en el estudio, y de ahí, por suerte, vamos muy bien, nos va muy bien, pero sí, a ver, un consejo que les doy, se gradúan y matricúlense. Apenas. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Dale. ¿Por qué demoran tanto en otorgar la matrícula después de graduarse? ¿Existe alguna forma de agilizarlo? Es lo mismo que yo me pregunto todos los días. Lo que se están riendo es porque estamos
tramitando lo que es el título. Ahora explico. Sí, pero no es demorar en entregar la matrícula, sino la demora en la entrega del título. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Y aproximadamente dura un año y monedas, a veces menos, eso es según. Pero lo que tarda es que la universidad emane el título. Que en algunos casos, a ver, supuestamente es un plazo de 4 meses máximo o 6, pero tiene que expedir. Si antes tardaban, imagínense que ahora el tema de la tramitación de los títulos son presenciales para los trabajadores de un país. Por lo tanto, yo pido, y le pido al universo que la pandemia termine rápido, así los trabajadores de un país pueden llevar a cabo esto de manera más rápida. La matriculación es rapidísima. De hecho, tiene una justificación. A los colegios de abogados tienen ingresos en base a eso, así que siempre que uno va a pagar, a uno lo atienden más rápido y le solucionan las cosas más rápido. Pero no, por ejemplo, sí, decime. Sí, siendo estudiantes ayuda a trabajar en un estudio jurídico. Siempre, 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 siempre. Por una cuestión de que vos te salís de la facultad con el título de abogado, pero después tenés que aprender a ser abogado. En algunas universidades el título es licenciado en Derecho. Corríjame, ¿en la UBA, doctor, es licenciado en Derecho el título? No, es similar en todas las universidades. Hay una frase de un abogado que es penalista también. Capaz lo han sabido escuchar nombrar, el doctor Francisco Neto. Él dice, uno aprende a ser abogado, pero uno se gradúa siendo licenciado en Derecho, sabiendo Derecho, y después tenemos que aprender a ser abogados. Si pueden entrar a trabajar en un estudio jurídico, bárbaro, porque van a ver la práctica, van a ver esos conceptos que el día de mañana cuando se gradúen los van a tener más claros. Graduarse y después... Aparte, el tema de estar en contacto con los fallos y demás, y el material es como más... Sí, conocer a la gente sobre todo, conocer a los clientes, conocer la dinámica del estudio, conocer qué es un recurso, qué sé yo, para pedir una vista de causa, cómo realizar, en qué plazo realizar tal escrito, cuáles son las reglas básicas de un procedimiento laboral. ¿Sí, doctora? No, pensaba también en esa idea de pensar el derecho y de escribir, que era una de las cuestiones que incentivabas a hacer. También el hecho de trabajar nos va a servir para darse cuenta de las falencias que tiene el derecho, porque en el libro siempre el derecho es perfecto. Y recién trabajando uno se da cuenta toda la realidad que se implica. Y bueno, Dani se dio cuenta que trabajaba en el estudio. No sé si Tal eso también cual. Había un abogado que decía, era juez. Y él salía de tribunales, se iba a la facultad y decía, acá sí me gusta hablar de derecho en serio. Decía, sacarán sus propias conclusiones. Sí, te sigo leyendo, Daniel. Bueno, dice, pero uno puede ejercer mientras tanto, sigue preguntando Geraldine, si aún no tiene la matrícula. Uno lo que hace es trabajar como asistente en un estudio jurídico. Nosotros lo que generalmente hacemos es trabajar como asistente de la persona que está matriculada, ¿sí? Pero el que siempre que va a firmar es el abogado de la matrícula. Y uno trabaja más como asistente en la confección de escritos y demás. Ajá. Después dice, ¿es verdad que había que pagar un impuesto muy caro una vez recibido? Pregunta Carmen Almada. Si me van a hacer llorar con todas estas preguntas que están haciendo, lo que hay que pagar... A ver, los honorarios profesionales se basan en una unidad de medida que es el IUS, el IUS arancelario. Hoy un IUS cuesta... 2.800 más o menos. 2.830 creo, o 2.630 me parece. No llega todavía a 2.800.
Por ejemplo, un divorcio sale 42. Hagan la multiplicación de ver Cerca cuánto. de 50.000 pesos, 60.000. No, un divorcio está alrededor de A ver. 100.000, 110.000 pesos más o menos. Ah, perdón. Sí. No. Si hay un juez que a usted le regula 50.000 pesos, recurra a la sentencia porque le están robando, ¿sí? No, ya que no. Por ejemplo, perdón, hice el cálculo mal. 120.000, profesor. Está. Sí, 120.000 el divorcio express. con los aportes. El divorcio express, ¿no? Sí, el divorcio unilateral. Sí, el eso. divorcio unilateral. La tele dice el divorcio express, pero no, es el divorcio unilateral. Que sale en 4 o 5 meses. Sí. No, estamos para aprender, Menos mal que soy viuda, profesor, menos mal. No, bueno, hay una asociación para hacer ahí, así que, bueno, acá No, tiene es que ya abogados la de hice, sobra para profe, ya la asesorar. hice. Está bien, está perfecto. Las cuentas claras. No, a lo que iba, por ejemplo, de matrícula ustedes van a tener que pagar por año, al menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, el 90% de 4 IUs, que están dentro de los 3 años de recibidos o de que se emanó el título, y después el 90% de 8 IUs, ¿sí? Si ya han pasado más de los 3 años, y después lo que se paga al final del año es la caja jubilatoria. El abogado generalmente tiene 2 jubilaciones, la del monotributo, que tiene que pagar, y después tiene la de la caja de abogados, ¿sí? La caja de abogados carísima, sinceramente es muy cara, pero se cobra a final de año y se basa en lo que uno ha trabajado también durante el año. ¿Sí? Por eso la importancia de cobrar los honorarios y cobrarle los aportes también al cliente. Vamos con la otra. Sí, dice, la doctora Rosana Patoro, perdón, dice sobre el tema que estabas hablando de la pandemia y la población carcelaria. Dice, ¿hay alguna solución para esto que se viene? Y si está repensado de forma anticipada las consecuencias. Y yo creo que estas reuniones para eso, para justamente, ahí escucho varios ruidos en lo de Estela. Y capaz de sí, perdón, ya lo cierro, disculpa. Estamos para eso. Creo que más hoy se está repensando mucho. El único órgano, el único poder del Estado que ha contribuido de manera más eficaz ha sido el Poder Judicial, que no ha hecho tanto, pero ha hecho. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han hecho muy poco, pero muy poco. Por eso sí, a ver, uno trata de que como jurista, si se lo quiere decir, hay muchísimas personas más de renombre aquí que yo. En este caso yo soy invitado, pero seguramente el doctor Gallenti también se ofrecerá, la doctora Dos Santos. Hay muchísimas más personas que tienen mayores capacidades que yo, ¿sí? Que tienen mucha más capacidad que yo. Y todos siempre tratamos de que se repiensen estas cosas. Permítame terminar. Sí. Tratamos de que el derecho sea repensado, para que no sea un estudio y copio y pego de la letra de la ley. No, la letra de la ley tiene que razonarse. El derecho de ejecución penal, justamente, los proyectos de investigación, yo soy investigador por la UNPAS hasta el año 2023, y justamente las investigaciones que realizamos, los escritos que realizamos, como juristas, las ponencias que llevamos a cabo, son para que la tomen los jueces y los jueces adopten nuestra interpretación. ¿Se entiende? Entonces, si se está repensando, sí, se está repensando desde hace muchísimos años. Se está repensando hace muchísimos años. A ver, nosotros no somos más que doctrinarios y mucho no se podrá hacer. Ahí lo veo al doctor Sebastián que se ríe. Nosotros mucho no podemos hacer, pero tratamos de generar criterios de interpretación que los jueces puedan utilizar, que los abogados puedan tomar y fundar sus escritos. ¿Se entiende?
Que se está repensando, sí, se está repensando, y esto es para que ustedes también lo repiensen. Me gustaría muchísimo, me gustaría realmente muchísimo, el día de mañana estar como oyente de alguna disertación de los que están aquí presentes. Porque eso sería no trabajo mío, sino que la acción de repensar el derecho ha triunfado. Me gustaría muchísimo ver eso. Escriban, dedíquense a escribir. La práctica en cuanto a la escritura se las va dando el tiempo, pero anótense en los concursos de ponencias, anótense en los concursos de democracia y desigualdades que hace la OMPAS. El año pasado fue en octubre, perdón, el 22 de octubre. Anótense en los congresos de Derecho Penal de la UBA, de Derecho de Ejecución Penal de la UBA, del Derecho Penal de la Universidad de La Plata. Ahora en septiembre voy a presentar una ponencia sobre plazo razonable en el derecho penal en la Universidad de La Plata. Dedíquense a escribir, porque sobre todo, a ver, cuando uno se presenta en estos espacios, también lo que obtiene son miradas distintas. Obtiene razonamientos distintos. Me ha tocado estar en los congresos compartiendo un panel con gente de México, con gente que venía de Italia, con gente que viene de Corrientes, de Chaco, de Formosa, del sur, de Mar del Plata. Uno ve distintas realidades y esta es la importancia de escribir. Esta es la importancia de asistir a los congresos. No se pierdan de eso. ¿Que lleva mucho tiempo escribir? Sí. Van a haber noches que se la van a pasar escribiendo. Va a haber veces que se van a olvidar de comer por estar escribiendo o redactando una ponencia o una investigación. Pero el resultado que tiene es muy... a uno lo llena de orgullo. Y sobre todo cuando en el ámbito de los congresos ya sea de familia y demás, siempre hay gente que está más preparada que nosotros. Entonces, vayan a los congresos, preséntense a los congresos. Si me permiten, voy a contar una anécdota. Son varios compañeros acá, son testigos de esa situación. A mí me apasiona el derecho penal. Me encanta pensar el derecho penal. Pero la primera vez que cursé derecho penal, me sacó un 2 más grande que una casa. La desaprobé. Tuve que recursar derecho penal. El profesor no lo quise mucho, me acordé de toda su familia, del profesor de Derecho Penal, que bueno, no vale ni la pena nombrarlo, pero bueno, no vale la pena nombrarlo. Profesor de nuestra casa. No compartí, después uno se da cuenta de que no comparte criterios profesionales o criterios de enseñanza y demás, pero es buen jurista, es buen jurista. Con toda la bronca, recurso de Derecho Penal, después soy colaborador de Derecho Penal, después presento trabajo sobre Derecho Penal, y en uno de los congresos, una de las personas que disertaba era este profesor. No sé si se acordó de mí, pero yo lo miré como diciendo, gracias a ese 2, hoy estoy escribiendo y me va, y profundizo siempre sobre estudios en Derecho Penal. No se sientan mal si recursan una materia, y acá permítanme hablarles a los estudiantes. No se sientan mal de recursar, no se sientan mal de ir a un recuperatorio, no se sientan mal de ir a un final. Los finales son los más divertidos. La adrenalina que se vive rindiendo un final es... A ver, yo cuando estaba en un final me sentía que era el abogado de, no sé, vamos a poner de Lázaro Báez, por poner algún nombre que sea impactante en la tele, donde uno tiene que defender sus conocimientos. Yo tomaba una postura cuando rendía los finales, que es decir, yo sé más que el profesor, y le voy a explicar y le voy a enseñar al profesor. Acá se ríen porque hemos rendido varios exámenes orales juntos con algunos. Me ha pasado... Cuando yo rendí el primer final de Derecho Constitucional, que con muchos aquí estuvimos presentes también ese día, han estado haciendo el aguante, tantos amigos, de que me toca, era de A2, y me toca rendir con una mujer que era docente y estaba muy nerviosa, pero le temblaban las manos. Yo era un nene, a ver, yo aclaro la edad, yo parezco de 50 pero tengo 23 años. Yo había salido
del secundario, creo que tenía 17 años todavía. Y le digo a esta mujer, pero escúcheme, yo no tuteaba a nadie, empecé a tutear a la gente después de los años más avanzados. Le digo, escúcheme, usted cuando se sienta a rendir un examen oral, se tiene que sentar, se tiene que cruzar de piernas y tiene que hacer esta postura con las manos. ¿Por qué? Esto es, el docente no lo piensa, pero con esa postura, bueno, dice, este por lo menos algo sabe. O tiene facha de que sabe. ¿Sí? Entonces es importante, y estar en esa postura a ustedes les va a estar seguridad. Si ustedes cuando se sientan a rendir un examen final están haciendo con la lapicera, tras que ya les sudan las manos, se ponen a hacer así, que tocan cosas, que empiezan a hacer ruido con las manos, se van a perder. Entonces ustedes se mataron estudiando. Bueno, estas son, a ver, a mí me sirvieron, capaz va a haber gente que dice, este flaco no sabe nada, pero a mí me sirvieron y a la gente a la que yo se lo transmití después le sirvió. Después yo estaba cursando Derecho Procesal Penal y siento que me tocan el hombro. Y le digo, sí, dígame, usted fue la persona que cuando estaba rindiendo el primer final me dijo tal y tal y tal cosa y esto lo llevo para toda la carrera y me sirvió. Yo les dejo esa técnica a ustedes por si capaz les sirve. A mí me ha servido muchísimo. A ver, había una profesora que decía, si ustedes llegan bien vestidos o arreglados o maquillados, en el caso de las chicas y demás, a un examen es porque tuvieron tiempo de hacerlo. Es decir, estudiaron con tiempo y bueno, si uno llega desarreglado y demás es porque siempre está justito con el tiempo. Disfruten de rendir un examen. Son cosas que después uno no las vive más, se cortan, y si bien es muy estresante, si uno aprende a sacarle el jugo a rendir un examen, a la experiencia de estar frente a un docente, nos ha pasado a varios de acá, estar frente a tribunales de docentes, y decirles los felicitamos, y nos dan la mano y nos dicen, usted aprobó, eso no se lo saca nadie. Y les digo más, al menos en mi experiencia, la persona que rinde un final sabe más que el que la promocionó. Porque tuvo que estudiar las cosas muchas más veces y estudió muchos más temas que la persona que la cursó. Así que vayan a finales. Está bueno, yo sé que son estresantes. Y más si son orales, aprendan a sacarle el jugo a la exposición oral. Aprendan a desarrollar la oratoria. En un examen sirve mucho. Sobre todo cuando ustedes hablan con lenguaje jurídico. Si bien ustedes dicen, pero son cosas que son difíciles, pero las van construyendo con la lectura, con la práctica. No se los digo los de primer año, pero sí las personas que ya están en el segundo año, tercero, cuarto, ya aprendan a usar el lenguaje jurídico. Es muy rico y más en un examen sirve mucho. Por ejemplo, y cuento esta anécdota y ya te dejo hablar, Fer. Yo cuando arranqué a estudiar, no sabía lo que era un boleto de compra y venta. Yo leía un libro y decía, es susceptible de valor pecuniario. Yo dije, ¿qué caranchos es valor pecuniario? Es valor monetario, es valor efectivo, estamos hablando de plata. Entonces, si ustedes el día de mañana le dicen a un docente, no, esta obligación es así porque es susceptible de apreciación pecuniaria, ya está, se lo metieron en el bolsillo. ¿Sí? Si ustedes en vez de decir lo que dice el artículo tanto, las leyes no hablan, prescriben, lo que prescribe el artículo tanto, el artículo tanto que no está adentro, ¿sí? Que está subsumido dentro de tal código. ¿Sí? El Poder Ejecutivo lanzó un DNU, no, emitió un DNU. Es muy rica la lengua de los abogados, ¿sí? Y les va a servir muchísimo, sobre todo para
Ustedes imagínense que están en una reunión con familiares y dicen, no, el Ejecutivo emitió un DNU donde restringía la capacidad pecuniaria. Ya está, por aunque no sepa nada y tengan el primer cuatrimestre, la gente se para y los aplaude. Le dicen, este muchacho sabe. Un consejo que les doy para los amigos, y cuando uno se quiere lucir, vieron que cuando uno arranca la carrera, uno se siente el abogado de nivel Dios, uno se siente, sí, no, uno quiere, ya quiere tener el traje, la firma, uno se siente polenta, ¿sí? Es muy linda la sensación la del estudiante que recién arranca en la carrera. Bueno, a ellos, porque a los demás ya no les va a servir, pero apréndanse 2 o 3 citas de un autor importante, y 2 o 3 artículos de memoria, y ya con eso por lo menos van a aparentar que saben frente a los amigos, ¿sí? Eso se los aconsejo. Pero no, disfruten la etapa de estudiante, que es muy rica, es muy hermosa. Fer, contá alguna anécdota, por favor, de sus épocas de estudiante. No, me acordaba cuando decías lo de susceptible de apreciación pecuniaria, por los pasillos andaba repitiendo esa frase para que todos lo digamos en el examen una vez que aprendió. Pero no, que por ahí también lo que puede ayudar mucho es la oralidad. En la profesión de por sí es oral, y los debates. Nosotros bueno, el doctor Pérez hemos debatido muchísimo, nos hemos peleado ante los exámenes, pero siempre de un debate con los compañeros se nutre mucho, porque hay cosas que por ahí uno no lo ve, cada uno estudia por separado, y cuando se junta a debatir siempre el otro ve algo que uno no pudo ver. Y el derecho siempre tiene dos caras. Por un lado siempre uno toma una postura, pero hay otras, y que por ahí uno se encierra y siempre es más difícil al principio. Después, cuando ya uno tiene muchos más años estudiando, ya puede ver distintas cuestiones, pero al principio no. Y nosotros nos tomábamos toda la tarde debatiendo antes de un examen, y nos sirvió muchísimo. Tal cual, no, el compartir grupos de estudio es maravilloso. Sobre todo, yo aclaré al principio que había mucha gente acá que era mucho más capaz que yo y tenía mucha más capacidad que yo. La doctora Dos Santos, que fue la que habló recién, Fernanda, ella estudiaba, primero se dormía la siesta antes del parcial, se levantaba, leía rápido, y gracias a la oralidad que tiene, es una estudiante excepcional, fue una estudiante excepcional. Pero tenía ese don, yo no lo tengo, por ejemplo, de leer los textos una sola vez. Y tampoco de estudiar 2 semanas antes no me sirve. O 2 días antes o 3 días antes. Pero la doctora Dos Santos se dormía su siesta, porque ella trabajaba en un juzgado administrativo a la mañana, entonces capaz leía un poquito ahí, después llegaba a la facultad, compartíamos unos mates amargos, y efectivamente después entrábamos a rendir y bueno, salimos como campeones. ¿Sí? Éramos muy felices. La etapa del estudiante es muy linda, sinceramente. De hecho, permítanme, ¿ya cursaron obligaciones alguno acá? ¿Cursó obligaciones? Bueno, vieron que el derecho civil viene del derecho romano. Mucho latín. Había una frase, hoy es el cumpleaños justo del doctor Rotela. Cuando yo cursé Derecho Obligaciones estaba el doctor Rotela y el doctor Mendizábal dictando la materia. Y uno hablaba de las obligaciones y dicen, los pactos tienen que ser cumplidos en las condiciones de su vigencia, dicen, o algo así. Entonces había una frase en latín que dice, pacta sunt servanda rebus in tangibus, decía disculpen la pronunciación, y si capaz hay un profesor de derecho romano. Entonces, aprender las frases en latín para meterlas como latiguillo en un examen oral, en vez de, ya van a ver, ¿ya cursaron procesal civil? Algunos están en primer año. Sí, profe, ya cursé. Sí, pero bueno, vieron que estaba el domicilio legal y el constituido. Si ustedes en vez del homicidio constituido dicen el domicilio ad litem, ya está, el profesor lee eso y le pone un 10 y se va. No lee el resto del parcial. ¿Sí? No, disfruten mucho, disfruten. Disculpen si no vi las preguntas. Vayan diciéndome o abran el micrófono, no hay ningún problema. Doctor. Sí. ¿Qué tal? Sí, sabe que sin ánimo de corregirlo, ¿no? En lo que usted hablaba de la capacidad, la verdad que
le quería comentar que ha quedado en evidencia que es un hombre muy capaz, ¿eh? Así que no sé si corregirlo, pero quería hacer mención a eso y bueno, sabemos también que después de una jornada laboral también necesita descansar, estar con su familia. eh, entonces, quería que cerremos, ¿no? con esta parte, ¿no? de las anécdotas, como eso que nos vamos a llevar ahora cuando terminemos de cenar, acostarnos y pensar en disfrutar, ¿no? Al otro día levantarnos, disfrutar de las materias, de cursar con los compañeros. Entonces, me queda solamente agradecerle a usted, agradecerle al doctor Gallenti, a la doctora Dos Santos. La verdad que esto es muy, muy lindo, nos hicieron pasar un momento tan especial que la verdad que me gustaría que volviéramos a repetir. Es más, no sé, eh, nos vamos a comunicar por WhatsApp. Ya quiero el WhatsApp de usted, quiero el WhatsApp de la doctora. Sí, Eh, no hay ningún problema. la verdad que es muy lindo. Quería Una también última palabra, comunicarla. Sí, permítame una última palabra para los estudiantes. Estudien visualizándose con el título en la mano. Estudien imaginando el abrazo con su familia el día de la última materia. Y lo digo esto y me emociona. Estudien teniendo conciencia de dónde ustedes vienen. Yo siempre lo digo, yo vengo de José C. Paz. Yo nací en mi querido y amado José C. Paz. Y es muy difícil recibirse en pandemia. Es muy difícil. Es muy difícil recibirse viniendo de José C. Paz. No solo por mí, sino porque tuve el honor de compartir cursadas, de compartir exámenes con personas que venían destruidas de trabajar, con personas que se levantaban a las 4 de la mañana y en vez de ir a ver a sus hijos, venían a cursar. Personas que ponderaban entre pagar la SUBE, comprar los apuntes, fijarse a ver qué cocinaban a la noche y demás. Es muy lindo y sobre todo recibirse siendo de la Universidad Nacional de José C. Paz, que es una casa de altos estudios. ¿Sí? Después están los de la UBA, que ahí lo veo el doctor Gallenti, pero bueno, ya tiene bastante crédito que ha pasado abajo del puente. La Universidad Nacional de José C. Paz es una universidad nueva que tiene que hacerse conocer, Defiéndanla. No somos la Universidad de Igi, somos la Universidad Nacional de José C. Paz. Y somos, ojalá no quiera, muchos somos graduados de la pandemia, pero lo que sí tienen que tener conciencia es que ustedes son graduados, muchas veces primera generación de profesionales, pero que han salido del conurbano bonaerense. Eso ténganlo presente y llévenselo como bandera. No es fácil de donde nos salimos. Les agradezco, para mí es un honor, es un gran gusto haber estado compartiendo esta charla. Espero no los haya aburrido. Y le agradezco tanto a los colegas, a la doctora Flores, a la doctora Ruyá, a Robles, a Pedro Cabrera, a Benítez, a Dos Santos. Sinceramente es un gusto estar compartiendo este espacio, aparte con excombatientes que fuimos de tantos exámenes. Es un gran gusto y les agradezco a los estudiantes de las comisiones de análisis jurisprudencial que formo parte. Esto va a sumar puntos. No, mentira, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias Por haber compartido estos momentos, estas anécdotas. Muy rica tu charla y bueno, no sé. y esperemos por Le más. quería comentar, doctor. Que sean. Le quería comentar que Ignacio, Sí. si bien no se pudo conectar al audio, lo estaba escuchando atentamente, me decía, hay que llamarlo de vuelta, hay que hacer de vuelta, ya está organizando algo. No, Así llámenos que, a ellos también. Sí, no, llámenos obvio, a ellos también, obvio. que tienen mucho para contar. La verdad que nos gustaría seguir hablando unas horas más, pero bueno, vamos a dejarlo descansar a ustedes y a los doctores presentes, a todos los estudiantes. Decirles muchas gracias a todos por participar.
Gracias por a un todos. docente, Gracias a todos. un docente que ha cursado muchas materias, permítanme esto nomás, y un docente con el que hemos cursado Derecho Administrativo, no voy a decir el nombre, pero él dijo, si ustedes me pagan la pizza, yo sigo, ¿no? Así que no, Bueno. ya Profe, ya está invitado a la agradecemos. pizza, ¿eh? Ya está invitado, ¿eh? Cuando volvamos a Sí, presencial, vamos a hacer tipo Ateneos o algo así. Ahí sí. sí, no, es un gusto, realmente es un gusto. Bueno, fue un Muchísimas placer gracias, para doctor. todos. Muchísimas gracias Para a todos. todos. Gracias por su espacio, profe. Gracias también a la doctora, al doctor. La verdad que estoy muy emocionada porque es mi primera charla con ustedes, a pesar que este año fui muy audaz porque ya estoy bastante mayorcita y estoy cursando 10 materias. Así que se imagina Bravo, cómo estoy. bravo. Así que bueno, una sola quedé afuera y estoy llorando porque era una materia que ya era de segundo, muy aceitada, historia, pero bueno, siempre hay un mañana, ¿verdad? Así que bueno. Gracias. No lloren por los exámenes desaprobados, que son solamente una circunstancia estudiantil y Claro. queda mucho más lindo decir es una circunstancia política. Es solamente una mera circunstancia estudiantil, así que quédense tranquilos. No Gracias, pasa nada. profe. Gracias. Muchísimas No, por favor. gracias. Los esperamos a todos en una nueva reunión, imagino y quiero creer próxima. Sí. La verdad que muchísimas gracias, es lo único que les podemos decir. Muchísimas gracias. Gracias, Por favor. profe. Gracias Les a dejo un todos. saludo grande, cuídense mucho y éxitos en finales que vienen ahora. Chao, hasta luego. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Chao, chao. Chao, chao.